En la Raya, con Cecilia Orozco Tascón, periodismo crítico independiente. Hola, soy Cecilia Orozco. Bienvenidos al podcast de la revista Raya. Hoy con el exministro de Justicia y director actual del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado, Jessy Reyes. Vamos a conversar con él un tema que es histórico en Colombia y es el juicio por primera vez en siglo y medio por lo menos a un expresidente de la República, en este caso a Álvaro Uribe Vélez, que dentro de 8 días la juez del caso de él dirá si él es condenado o si es absuelto, si lo condenan por la comisión de 2 o 3 delitos que se le están imputando o si lo absuelve y lo declara inocente. Dentro de 8 días, de mañana en 8 días lo vamos a saber. ¿Qué pasa si el expresidente, un hombre tan poderoso políticamente, es condenado en Colombia? ¿La democracia va a sufrir? ¿Vamos a ver revueltas en las calles o no va a pasar nada? ¿Qué pasa si lo condenan? ¿Va a la cárcel o no va a la cárcel? Si lo absuelven, también hay que pensar qué piensan los contradictores. Con todas estas inquietudes vamos a entrevistar entonces al doctor Reyes. Gracias, doctor Jessy, por estar en el podcast de la revista Raya. Muchísimas gracias a ustedes, Cecilia, ya en la Raya por esta invitación. Bien, le quería preguntar, usted pues ha litigado como abogado penalista, ha sido ministro de Justicia, ahora es el director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado, por tanto tiene todo el conocimiento para responder las preguntas, las muchas inquietudes que hay alrededor del juicio que está a punto de terminar del expresidente Uribe. Teniendo en cuenta que se trata de no solamente de un ex jefe de Estado, sino de un político que uno podría decir que es uno, si no el más, uno de los más poderosos que ha tenido Colombia en los últimos 25 años. Este juicio que está a punto de terminar de mañana en 8 exactamente, la jueza del caso va a decir si lo encuentra culpable o lo absuelve. ¿Usted cree que este juicio pone a prueba la democracia colombiana y la independencia del sistema judicial o no le da tanto alcance? Como mencionaba usted hace un momento, pues yo ejercí la profesión durante 30 años, después he mantenido alguna relación con la rama judicial y yo lo que puedo decir como regla general es que creo en la imparcialidad de nuestros jueces penales, en la independencia de sus decisiones, de tal manera que en principio no veo ninguna razón para pensar que en este caso no se vaya a proferir una sentencia de manera independiente y bien fundamentada. Otra cosa, por supuesto, es que debido a la importancia del procesado en la vida nacional, en la vida política del país, cualquier decisión que adopte la jueza en este caso va a ser criticada por alguna parte de la opinión pública, probablemente aduciendo razones de parcialidad, independientemente de cómo termine el proceso, justamente por la polarización de opiniones que hay alrededor de él. Pero no puede uno decir, los ciudadanos comunes y corrientes como yo, preocuparnos porque la democracia, el sistema democrático esté en riesgo, esté en peligro. Lo estoy diciendo porque no solamente él es poderoso, sino además que él es el jefe del partido de oposición más fuerte del país y más allá, es el jefe político de la derecha colombiana, ¿no? Podría decir. Sí, pero si a él lo condenan, una parte de la opinión pública va a decir que la decisión fue parcializada y no fue independiente. Sí. Pero si lo observen, otra parte de la opinión pública va a decir exactamente lo mismo. Lo que importaría en un caso como este sería examinar si es que hay alguna duda, la forma como el proceso se llevó, la fundamentación de la decisión, y solo con base en eso uno podría emitir un juicio objetivo sobre si la sentencia, independientemente del sentido que tenga, es una sentencia bien fundamentada y una sentencia que respetó principios como la imparcialidad y la independencia de sus decisiones judiciales. Pero de lo que no me cabe la menor duda es que independientemente de cuál sea el sentido de la sentencia, alguien va a criticar, algún grupo de opinión va a criticar la decisión de la funcionaria judicial y probablemente la va a criticar aduciendo razones de falta de independencia o imparcialidad. Bueno, la crítica es parte de la libertad de expresión, pero me preocupa a mí, yo le estoy haciendo esas preguntas es porque ha habido una campaña
que se está desarrollando todavía en el país, una campaña publicitaria y mediática muy fuerte, tanto en redes sociales como en algunos medios de comunicación e incluso en cuentas de personajes muy influyentes como congresistas y políticos y otro tipo de personajes que no tienen que ver directamente con la política, como desautorizando los fundamentos del juicio y desautorizando implícitamente a la juez. Entonces le diría yo si ese tipo de campañas que deslegitimaría o busca deslegitimar el resultado, o sea, la sentencia que la juez pueda dar dentro de 8 días, reitero, es peligroso, es riesgoso que pase, digamos, a las calles, que pase a un movimiento en contra de la justicia o en contra del juez, que eso termine afectando el sistema democrático colombiano, o es una posición legítima de hacer este tipo de campañas también entra en la libertad de expresión. Yo no creo que llegue a tanto, francamente, como para poner en riesgo el sistema democrático del país. Lo que sí le puedo decir es que los procesos en general, pero particularmente los procesos penales, suelen ir siempre acompañados de una actividad que es extrajurídica. Y no hablo solamente de Colombia, en países anglosajones, en Estados Unidos, por ejemplo, parte de la forma como manejan las oficinas de abogados los procesos tiene que ver con el manejo de la opinión pública. Porque siempre ayuda desde el punto de vista de los que practican esa forma de hacerlo a ambientar, se dice, las decisiones judiciales. Entonces siempre hay en mayor o menor medida en procesos de alguna connotación nacional esta clase de presiones mediáticas que tienen muchísimo que ver con algo que gracias a la proliferación de las redes sociales se conoce hoy con la denominación de juicios paralelos. Al final, la opinión pública, en la medida en que tiene cada vez más posibilidades de opinar y de criticar favorable o desfavorablemente en procesos penales o procesos judiciales en general, pues van empezando a hacer una especie de juicios paralelos sobre cuyas consecuencias no hay nada todavía definido. Con esto, ¿qué quiero decir? Que esos juicios paralelos que se arman en la opinión pública junto a los procesos judiciales tienen algunas ventajas desde el punto de vista de la opinión pública, pero representan también algunos peligros para la independencia judicial. Es un tema que se ha venido estudiando en Colombia un poco, fuera de Colombia muchísimo, y sobre el cual no hay todavía consenso en cuanto a las medidas que podrían adoptarse para establecer algún tipo de control a esos juicios paralelos. Uh-huh. Ahora, antes de entrar en materia concreta del juicio al expresidente, quisiera preguntarle, históricamente, este es un proceso muy interesante porque es la primera vez en lo corrido de este siglo y por lo menos en el siglo XX que un presidente, que quien ejerció como jefe de Estado, un presidente de la República, llega a un juicio, no sé si es correcto decir un juicio judicial, es decir, un juicio penal, es decir, en el sentido de oponerlo a un juicio político. No hay otro presidente entre el siglo XX y XXI que haya llegado a la etapa en la que está Álvaro Uribe. ¿Por qué ahora es posible y antes no lo fue? No, el general Gustavo Rojas Pinilla fue procesado por la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia lo llamó a juicio por delitos contra la administración pública, practicó todo el juicio, toda la etapa del juicio, y finalmente la Corte absolvió al general Rojas Pinilla, pero en el caso del general llegó hasta el final el proceso judicial, el juicio judicial, como decía usted bien, para diferenciarlo del juicio político que en su momento le siguió exactamente en el Senado al general Rojas Pinilla. Uh-huh. Estamos hablando como de 1900, mitad del siglo XX, ¿no es verdad? Estamos hablando de comienzos de los 60 en el juicio judicial, por llamarlo de esa manera. Y recuerdo una investigación, pero me parece que fue inicial en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Acusaciones, al expresidente Samper también, mucho más adelante, pero también en el siglo XX, 1990 y algo así. En los 90, exacto, sí, de En acuerdo. los 90. Pero tampoco llegó a la etapa de juicio, ni salió del Senado, ni salió del Congreso, nunca llegó a la Corte.
No, en etapa de juicio que yo recuerde, el del general Rojas Pinilla, donde se llegó hasta dictar sentencia, solo que la sentencia fue absolutoria. Ujú. Bueno, ¿y por qué usted cree que ahora es precisamente posible por primera vez que precisamente al expresidente más, uno sin duda, el más poderoso que ha tenido Colombia en los últimos 25 años, puede llegar a esta etapa final de un juicio penal, además en la justicia ordinaria? Bueno, yo ahí sí haría una precisión, porque este proceso que se le está siguiendo a Álvaro Uribe no tiene nada que ver con su función de presidente de la República. Entonces, yo sí haría la distinción. En este caso, no es que excepcionalmente se esté llegando a la etapa de juicio por un delito cometido por un presidente, porque no es el caso. Y en puridad de términos, incluso ni siquiera se lo está procesando por hechos relacionados con la investidura de senador. Dicho de otra manera, este es un caso que se sigue contra una persona que es evidentemente muy importante en la vida política del país, pero al que se le acusa de cometer un delito ordinario. La investigación y el juzgamiento es contra Álvaro Uribe como un ciudadano normal despojado de su investidura, no solo de presidente de la República, sino despojado de su investidura de senador, que en parte es lo que explica que el proceso lo esté llevando ahora en su momento la Fiscalía General de la Nación y después un juez de la República, un juez ordinario. Pero eso es posible también, digo yo, o él llegó a ese camino porque lo decidió, porque en todo caso, como usted bien recuerda, el proceso en el que está a punto de terminar Álvaro Uribe absuelto, volvemos a repetirlo, o condenado, que todavía no lo sabemos, lo sabremos en 8 días, fue iniciado incluso por él mismo en 2012, denunciando a Iván Cepeda, senador Iván Cepeda, que todavía hoy es senador, y la Corte Suprema, que investiga a los senadores, concluyó que Iván Cepeda no era responsable de ningún delito, pero en cambio ordenó investigar a Álvaro Uribe. A partir de 2018, o sea, estamos hablando de hace 7 años, el expresidente es investigado primero por la Corte Suprema y después, como decimos, la justicia ordinaria, que quiere decir como a cualquier ciudadano X, como usted, como yo, etcétera. Pero ese es un camino que él tomó con sus abogados, porque él hubiera podido ser siendo juzgado, o usted me corrige, por la Corte, sino que renunció al Senado para poder pasar a la justicia ordinaria. Pregunta, doctor Yesid, usted que es el abogado aquí, ese consejo que él debió recibir de sus abogados defensores, él tiene, o entiendo, un equipo jurídico muy robusto, ¿ese consejo fue equivocado en su opinión? Porque él podría estar por su fuero de senador, si ya no como presidente, podría estar en la Corte Suprema. Fue equivocado porque ahora está a punto, como decimos, de ser sentenciado por una jueza común y corriente, como cualquiera de los otros miles de jueces que hay en Colombia. Quisiera tal vez comenzar por redondear esa presentación que acaba de hacer usted sobre lo del fuero, en el caso de Álvaro Uribe, para que quede más claro en la opinión pública cómo funciona el fuero en este caso. Mientras Álvaro Uribe hizo parte del Congreso de la República, tuvo, como tienen todos los representantes y todos los senadores del país, lo que se denomina técnicamente un fuero. Y ese fuero consiste en que solo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia puede investigar a senadores y representantes por la eventual comisión de cualquier delito, independientemente de si ese delito tiene o no tiene una relación con el cargo de congresista. Sin embargo, cuando un miembro del Congreso renuncia a su curul y está siendo investigado por un delito común, es decir, un delito que no tiene ninguna relación con las funciones de un congresista, esa persona pierde el fuero. Eso significa que la Corte pierde la competencia para investigarlo y juzgarlo. Ese proceso pasa a manos de la Fiscalía General de la Nación, si está todavía en la etapa de investigación, y si está en la etapa del juicio se le entrega a un juez de la República. Entonces, en el caso del expresidente Uribe,
como la Corte Suprema lo estaba investigando por delitos no relacionados con las funciones de congresista, es un fraude procesal y un soborno en actuación penal, cuando Álvaro Uribe renuncia a su curul de senador, pierde el fuero y por eso su caso pasa a la fiscalía, que a su vez terminó llevando el proceso ante una juez ordinaria, que es la que se dispone en los próximos días a dictar una sentencia. Pero también, como usted ha mencionado ya varias veces, no sabemos hoy todavía cuál va a ser el sentido de la sentencia. Y como no sabemos cuál va a ser el sentido de la sentencia, pues es muy difícil decir si la defensa se equivocó o no se equivocó al darle el consejo de pasar a la fiscalía. Supongamos que en esta instancia judicial la sentencia que sale es absolutoria. Si fuera absolutoria, uno podría estar tentado a decir la decisión de la defensa fue correcta porque terminó con una sentencia absolutoria. Pero si la sentencia llegara a ser condenatoria, entonces uno podría decir quizás la decisión de la defensa de retirarse de la Corte Suprema de Justicia renunciando a su calidad de congresista fue una decisión equivocada. Pero incluso así, incluso cuando conozcamos el sentido del fallo, en la práctica es imposible saber si la decisión fue buena o no, porque nunca vamos a saber cómo hubiera fallado la Corte en ese caso concreto. No podemos tener hoy en día certeza de si la Corte Suprema de Justicia hubiera condenado o hubiera absuelto al expresidente Álvaro Uribe. Entonces, uno puede hacer ejercicios pensando si pudo haber sido mejor o peor, pero es imposible saber si esa decisión fue correcta o no. Bueno, yo se lo preguntaba porque hay un hecho, ese sí comprobable, y es que no es el primer senador, el expresidente, no es el primer senador que renuncia a su fuero para irse a la justicia ordinaria. Ha habido muchos senadores y representantes que prefieren renunciar a su curul porque implícitamente, nadie lo dice, están considerando, todos los que renuncian, que es más fácil llevar el proceso en la justicia ordinaria ante fiscalía primero y después ante un juez ordinario, considerando que la Corte es mucho más severa. ¿Usted cree que eso es justo? Es decir, ¿es justo con los jueces y la fiscalía considerar que ellos son más, no sé si bienales, más fáciles de comprar, más fáciles de convencer que los magistrados de la Corte? Pues mire, es muy curioso ese razonamiento, porque si uno se pregunta por la razón de ser del fuero, si uno pregunta por qué un congresista no es juzgado por los jueces ordinarios y por qué un congresista jamás pasa por la Fiscalía General de la Nación, porque eso es en parte lo que el fuero supone, no solamente que la Corte Suprema de Justicia se encarga de su investigación y juzgamiento, sino que no se le aplica el Código de Procedimiento Penal que prevé la intervención de la Fiscalía dentro de un sistema de corte acusatorio. Los congresistas son juzgados con lo que llamamos el Código Viejo, que es un código de tendencia inquisitiva. Y si uno se pregunta por qué los congresistas optaron en su momento por quedarse en la Corte y no ir ante la Fiscalía General de la Nación, la respuesta en su momento fue porque los congresistas consideraron que había muchísimas más garantías en un juicio ante la Corte Suprema de Justicia, que son los máximos, los jueces de máxima categoría en Colombia. El nivel más alto, sí. Y en cuanto a nivel, por supuesto, y que tenían menos probabilidades menos garantías ante la Fiscalía General de la Nación. Entonces, fíjese que es una curiosidad, porque la existencia del fuero parte de un supuesto contrario, de que hay muchas más garantías en la Corte que en la Fiscalía. Desde ese punto de vista, uno diría que no tiene mucho sentido que un congresista salga de la Corte para buscar la aplicación del nuevo procedimiento que permite la participación de la Fiscalía, porque la razón de ser de la existencia del fuero es escapar al accionar de la Fiscalía, quedar en manos
de los jueces de la Corte, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero en la práctica, como que, le insisto en este punto, en la práctica como que ha venido siendo al revés. Es decir, como que consideran que la fiscalía es más fácil, no sé si convencer, por eso no quiero prejuzgar que los fiscales son corruptos, sino que es más fácil convencer o que se puede diluir más la responsabilidad y que un juez de base, que se le puede llamar al juez ordinario, aunque no sea justo con ellos tampoco, que un juez de base es también más accesible. Claro, eso es cierto. Cuando se discutió en su momento cómo iba a funcionar el fuero de los congresistas, ese fue el gran dilema. ¿Y cuál fue la discusión frente a la intervención de la Fiscalía? Pues la discusión era un fiscal general de la Nación en una fiscalía que es jerarquizada, sale de una terna que hace el presidente de la República y que finalmente es elegido en la Corte Suprema de Justicia. Y eso podría suponer, se decía en esa época, una injerencia del presidente de la República en las decisiones judiciales. En las decisiones judiciales. Entonces, lo que tenían que decidir en su momento los congresistas era: nos arriesgamos a que un presidente de la República que ha puesto un fiscal, probablemente con unos congresistas detrás o un movimiento político detrás, nos persiga o no. Y decidieron en su momento que era mejor no exponerse a que un fiscal interviniera en sus procesos. Pero tiene razón usted en que, por lo que hemos visto en los últimos años, parece que algunos congresistas piensan hoy de manera distinta y piensan que quizás les brindan más garantías una fiscalía que la Corte Suprema de Justicia con su forma cerrada de elección de magistrados. Bien, entonces avancemos, doctor Yesid. Supongamos, y no con esto no quiero sesgar la conversación en la entrevista, supongamos que el expresidente es encontrado responsable, o sea, que recibe una condena de la juez. La gente normalmente se imagina que de inmediato el expresidente o el exsenador Uribe va a ir para una cárcel o va a ser recluido en su casa, etc. Pero entiendo que él puede, y sus abogados, y lo harán sin duda, a apelar ante un tribunal. ¿Cuánto tiempo más? O sea, mientras está la apelación abierta sin resolver en el tribunal, que es como el superior del juez, la condena queda suspendida, ¿no es verdad? Pero ¿cuánto tiempo puede durar ese proceso? Ese nuevo proceso. Sí, los términos son muy variables, son difíciles de calcular porque suelen depender de la congestión judicial, pero sí, y quiero llamar la atención sobre el hecho de que los jueces y los magistrados, tanto de tribunales como de corte, suelen priorizar los casos que están cerca de prescripción. Entonces, normalmente un proceso llega a hacer la fila detrás de los demás procesos que están pendientes para resolver. Eso es lo que marca en principio la duración de la emisión de una sentencia. Hay que agotar, hay que fallar todos los casos que llegaron antes. Pero cuando llega un proceso que está a punto de prescribir, los jueces y los magistrados suelen saltarse esa fila para poder decidir sobre el caso antes de que prescriba. Entonces, es muy probable que en este caso, yo no sé cuándo está la prescripción para este caso, pero es muy probable que en este caso... Se dice que 18 de octubre. Se ha dicho. Ok. Como está relativamente cerca la prescripción, es casi con seguridad el tribunal al que le llegue, la sala del tribunal a la que le llegue el caso, va a saltarse esa fila para intentar resolver la apelación antes de que el caso prescriba. Eso es una costumbre generalizada en juzgados y de tribunales para evitar las prescripciones. Sí, no es en este caso, no es que vayan a... No es en este caso. Así funciona tradicionalmente. Sí, así es el sistema, digamos. Ese es el sistema para evitar que haya impunidad por prescripción. Y entonces vamos a suponer de nuevo que el tribunal confirma el fallo de la jueza o lo tumba,
como decimos, y lo absuelve. Entonces, de nuevo, la contraparte en el juicio del expresidente apelaría también, podría apelar ante la Corte Suprema, ¿no es verdad? O él mismo si se confirma la condena. Ahí, en ese momento, también funcionan los días de prescripción, es decir, que se tiene que cerrar porque sí o porque no, se tiene que cerrar el proceso porque se le acabó el tiempo a la justicia para investigar un delito, o se suspenden los términos y la Corte puede tomarse el tiempo que quiera para decidir. Ese es importante porque producida la sentencia de segunda instancia, que es la sentencia del tribunal, como usted menciona, el término de prescripción se suspende con la emisión de esa sentencia de segunda instancia. Una precisión incluso más técnica, se suspende desde el momento en que la sala acuerda la decisión. No, ni siquiera desde el momento en que la decisión se publica o se escribe o se transmite. Desde el momento en que la sala toma una decisión, se suspende la prescripción y de ese momento en adelante se cuentan 5 años durante los cuales se tramita el recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la sentencia de segunda instancia suspende la prescripción. ¿Y en la Corte se puede tomar el tiempo que quiera? 5 años. Pero 5 años es una eternidad. Sí, pero es el término, no el tiempo que quiera, pero son 5 años que se puede tomar la Corte para decidir. Y en ese caso, la Corte también acostumbraría, siendo que es un caso de tanta connotación nacional y de tan hondo, de tan hondo interés judicial y político, ¿se tomaría todo ese tiempo? O suele tomarse, lo digo, no estoy hablando del caso específico, pero suele tomarse todo ese tiempo porque sería como un lo digo con toda la responsabilidad y el respeto posible por el caso, sería un mal mensaje para el país entero que un expresidente de la República esté condenado, pero que no sepamos si sí o no, al final de cuentas, va a ser la condena definitiva o no, porque la Corte no toma decisiones. Sí, no, esos términos no están previstos para que la gente para que la Corte o los jueces se los tomen todos. Están previstos justamente por si acaso llegara a haber problemas, por ejemplo, de congestión judicial, que no tenga la Corte que verse abocada con un término muy breve, imaginemos que el término fuera 6 meses, y le llega al proceso a un magistrado que tiene 200 procesos por resolver, pues le van a prescribir 190 procesos. Entonces está previsto un término amplio de tal manera que la Corte pueda manejar el volumen de procesos que tiene. Entonces es muy probable que no se tomen los 5 años. También depende de qué magistrado reciba el caso. ¿Por qué? Porque los magistrados normalmente arrastran un número de procesos en sus despachos que vienen de magistrados anteriores. Con esto lo que quiero decir es, hay despachos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que están al día y sacan muy rápidamente las sentencias, y otros que tienen trabajo acumulado de años anteriores y se demoran un poco más. Pero entonces, repito, el hecho de que haya hasta 5 años para tomar la decisión, no significa que la Corte va a esperar 5 años para tomarla. Muy seguramente va a terminar o la va a fallar antes de esos 5 años. Bien, entonces, quedamos claros en que la condena queda suspendida hasta que la Corte decida. ¿No es verdad? ¿O no? ¿O no es así? La prescripción queda suspendida. Y la condena misma, digamos, la decisión o sea, la sentencia, ¿queda suspendida? ¿O él queda condenado sin poderse ejecutar la condena? Pues una condena que los abogados llaman en firme, que uno podría llamar una condena definitiva en el sentido de que no admite ninguna clase de recurso, esa condena que no admite ninguna clase de recurso se produce cuando la Corte emite la decisión, porque obviamente mientras la Corte no ha tomado la decisión, siempre es susceptible de que se eche para atrás la sentencia del tribunal. Pero los efectos de la condena, aparte de la pena, ¿no?, impuesta, primero no va a cumplir ningún tiempo en cárcel o en su domicilio. Eso, pero aparte de eso hay otros efectos. Bueno, aparte de los políticos, un presidente condenado de todas maneras va a tener un efecto político inmenso, pero los efectos judiciales quedan todos suspendidos de la condena.
No, en estos procesos el juez tiene la facultad, y recalco facultad porque no es una obligación, tiene la facultad de ordenar en la sentencia de primera instancia la captura del condenado a penas de prisión si es que no tienen derecho a subrogados penales. Entonces, eso siempre es potestativo del juez que dicta sentencia, potestativo reglado. Ujú. Si un juez al dictar una sentencia de primera instancia decide ordenar la captura de la persona para que vaya a prisión, tiene que explicar las razones por las cuales le parece imprescindible que la persona vaya a prisión antes de que se resuelva el recurso de apelación, por mencionar una hipótesis cualquiera, porque existe evidencia de que la persona condenada va a evadir la acción de la justicia, se va a volar del país, por ejemplo. En una hipótesis como esa, el juez tiene la facultad, incluso en primera instancia, de ordenar la captura de la persona condenada para que vaya a prisión. Bien. Los delitos, ¿por qué no me los recuerda para nuestras audiencias? Los delitos por los cuales está siendo el juzgado. ¿Y cuáles son? ¿Y cuál es la pena que se le podría imponer? Hago simplemente la advertencia de que yo conozco de este proceso por lo que sale en medios de comunicación. Sí. No tengo ningún acceso a ningún documento del proceso. Y con esa información de la que yo dispongo, entiendo que se lo está juzgando por delitos de fraude procesal y por un delito que se llama soborno en la actuación penal. De forma muy general se llama soborno en la actuación penal, una de cuyas modalidades es el denominado soborno a testigos. Ambos delitos, tanto el fraude procesal como el soborno en la actuación penal, tienen una pena mínima de 6 años de prisión y una pena máxima de 12 años de prisión. Lo que pasa es que cuando se condena a una persona por más de un delito, esos límites se cambian, se amplían. No es lo mismo que una persona cometa un solo delito a que cometa varios delitos. Entonces, en la medida en que la persona es condenada por 2 delitos, ya el parámetro no es de 6 a 12 años como máxima, sino que esos 12 años pueden llegar a hacer más tiempo efectivo de prisión. Uh-huh. ¿De qué depende, en términos generales, no solamente este caso, de qué depende que un juez crea que es, o ordene, no crea, ordene que una persona debe ir a prisión o que esa misma persona con la misma condena puede pagar su medida de aseguramiento o su pena, la puede pagar en su domicilio? Depende básicamente de que no haya razones, por ejemplo, para pensar que la persona va a evadir el cumplimiento de la sentencia, que va a observar buena conducta y obviamente que los delitos por los cuales la persona está siendo condenada no tengan pena mínima excesivamente alta que la ley fija en 8 años de prisión. En este caso, la pena mínima de los 2 delitos por los que está siendo procesado Álvaro Uribe son 6 años, luego se cumple el requisito objetivo, es menor a 8 años o son menores a 8 años las 2 penas mínimas y por consiguiente tendría cumplido ese requisito objetivo para poder estar en prisión domiciliar en el evento de que lo llegaran a condenar. Y los demás son los requisitos que uno podría llamar más de naturaleza subjetiva, que es un pronóstico sobre el comportamiento de la persona. Uh-huh. ¿Cuenta el hecho de que una persona haya tenido alto cargo en el Estado, en este caso el máximo jefe del Estado, cuenta ese hecho y cuenta la edad, o no? Eso, en cuanto a los cargos y la importancia de la persona a nivel social, es un elemento que se suele tener en cuenta, pero para asignar la pena entre el mínimo y el máximo. Entonces, uh-huh,
parte de las consideraciones que tiene que hacer el juez para saber si va a estar cerca del mínimo de la pena, que sería 6 años, o cerca del máximo de la pena, tiene que ver con la posición de la persona en el ámbito social. Y sí, lo de la edad también tiene que ver, digamos que no es como en una época fue en Colombia que obligatoriamente después de un límite de edad la persona no iba a prisión. Hoy en día está claro que la persona puede ir con más de 60 o 65 años a prisión, pero desde luego se lo tiene en cuenta también dentro del factor subjetivo para una eventual concesión de una prisión domiciliaria. Se me está ocurriendo lo siguiente, doctor Jesse, y es que el caso definitivamente va a tocar a todos los estamentos sociales por la importancia política del personaje, insisto, y porque estamos a las puertas de unas elecciones y él es el jefe natural de del grupo de oposición, en este caso. Pues el gobierno es el gobierno de Gustavo Petro, que cuando era senador se opuso con mucha vehemencia hizo muchas denuncias contra el senador y expresidente Álvaro Uribe. Entonces, el presidente de la República, curiosamente, que uno podría llamar el mayor rival político de quien sería condenado, tiene o no, como en Estados Unidos, la facultad de indultar a una persona. En este caso, Gustavo Petro podría indultar a Álvaro Uribe. Indultar quiere decir perdonarle y que la sentencia quede muerta, que quede pasada y que Álvaro Uribe no pague ninguna pena, ¿o no puede? No, en Colombia la figura del indulto no tiene esos alcances como si los tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, que es tradicional cuando un presidente va a dejar el cargo, termina concediendo esas gracias a determinadas personas, o como ocurre también en España, que lo hemos visto hace unos meses o años justamente con una decisión respecto de algunas personas acusadas de movimientos separatistas, en los cuales el Ejecutivo, con algunas condiciones específicas, puede llegar a otorgar indultos. Perdones, sí. En España se los llama mucho eso, una gracia, porque en el fondo es eso, más que un indulto en estricto sentido, es eso. En Colombia realmente, por decisiones de las dos cortes, tanto de la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional, esa figura del indulto está bastante circunscrita a delitos de naturaleza política, a delitos conexos con esos de naturaleza política, y en general es una figura muy atada a procesos de paz, de tal manera que esas figuras que estamos acostumbrados a ver en Estados Unidos o en países como España no se aplican en Colombia en materia de indultos. O sea, no se aplican no porque no se quiera, sino porque no se puede. Constitucionalmente porque no se puede, exactamente, sí. Perfecto. Ahora, este juicio al expresidente fue transmitido día por día en canales abiertos. Todo el que quiso ver lo vio, y todo el que quiso escuchar a los testigos a favor y en contra lo hizo, lo cual de todas maneras es un golpe al prestigio personal y a la honra y a la reputación de Álvaro Uribe Vélez, pues que no va a poder recuperar tan fácilmente, incluso si lo absuelven. Para usted, como penalista, como profesor y director de un departamento de Derecho Penal y como el ministro de Justicia, ¿es justo, y ya no estoy hablando de justo de la justicia, sino de justo socialmente, que este tipo de procesos se transmitan en directo durante día por día hasta el final, o le da un cierto nivel de juzgamiento social? Como regla general, si uno mira la ley, todos los juicios penales son públicos. Esa es una regla vieja, digamos, en materia penal, y es una regla vieja en materia penal porque se lo considera una muestra de transparencia de la administración de justicia. Se considera que si el juicio
es como debe ser, suficientemente transparente y justo, cualquier persona podría verlo. Y de hecho es relativamente frecuente entre abogados y entre abogados penalistas que veamos audiencias públicas. Cuando nos interesa un caso concreto o un tema concreto, pues se consigue con alguna facilidad el enlace. Ahora que hay muchas audiencias virtuales y nosotros seguimos audiencias en procesos que nos llaman la atención. Lo que pasa es que eso se ha multiplicado la difusión con las redes sociales, y un tema muy interesante es el que acaba de mencionar usted, que tiene que ver con las consecuencias de esa exposición mediática, porque como dijo usted, llegan a generar una afectación muy grande a la persona que está siendo procesada y que eventualmente resulte condenada. Y le llamo la atención sobre este punto porque hay legislaciones en Europa, por ejemplo, en las que esa enorme exposición mediática de un caso es considerada como una causa de atenuación de la pena, en el sentido de que la persona ha sido tan expuesta mediáticamente. Que ya ha cumplido una parte de la pena, algo así. Exactamente, eso es. Sí. Sí, entonces es muy por la importante afectación que ha sufrido. Porque el impacto es muy grande, el impacto a nivel social de esas transmisiones de los juicios es muy grande. Tan grande, les repito, que hay países que lo consideran parte de la pena. Ahora, al mismo tiempo que se estaba transmitiendo el juicio a Álvaro Uribe, se estaba transmitiendo el juicio a Diego Cadena, abogado que ejerció como, al menos en algún tiempo, apoderado del expresidente. Este abogado Cadena ha estado también detenido. En este momento no lo está, pero estuvo detenido, acusado y enjuiciado por los mismos delitos que el expresidente, puesto que se considera que ese abogado era como el mensajero en las cárceles para buscar los testigos falsos del expresidente, y se les está juzgando cada uno. Por supuesto, las responsabilidades penales son individuales, pero lo curioso es que en este momento es un juicio, ese sí que es un juicio paralelo, pero no de opinión, sino penal. Puede incidir el resultado, y están en la misma etapa, están al final. Está por decisión de juez también si es condenado o si es absuelto el abogado Cadena. La decisión del uno tiene que tener algún tipo de concordancia con el otro, porque sería muy extraño, no lo digo ante los expertos ni ante los jueces, estoy diciendo ante la opinión, que el abogado, o sea, el menos fuerte socialmente y políticamente de los dos, sea condenado y que el presidente sea absuelto. Sí, no tienen que ser concordantes, pues no solamente porque se trata de dos jueces que pueden tener dos visiones distintas frente a un mismo hecho, sino sobre todo porque la decisión que tome cada uno de esos jueces depende de cómo haya transcurrido el proceso, de si se aportaron suficientes pruebas, de si esas pruebas estuvieron bien aportadas por la fiscalía, bien aportadas por la defensa, bien valoradas por la fiscalía, bien valoradas por la defensa, si estuvieron luego bien presentadas en sus alegaciones finales por la fiscalía o por la defensa. Entonces, de ese desarrollo técnico, de esos detalles de los procesos, puede depender que en un caso unas personas resulten absueltas y otras condenadas. Obviamente, cuando se producen esas decisiones contradictorias en casos como este, en el evento que llegan a producirse, siempre existe una segunda instancia y siempre existe la Corte Suprema de Justicia para eventualmente hacer los ajustes necesarios. Pero repito, puede ser que no haya necesidad de hacer ajustes. Puede ser que en un caso la actuación de la Fiscalía haya sido mucho mejor que en otro y haya permitido llevar a un juez al convencimiento de la responsabilidad de un acusado, mientras en otro caso la labor de la Fiscalía haya sido menos buena y no haya llegado a conseguir ese resultado, o presentado desde el punto de vista de la defensa. Puede ser que en un caso la defensa no haya sido lo suficientemente buena y eficiente como para persuadir al juez de la inocencia de su cliente. Entonces, es perfectamente posible y pasa con alguna frecuencia que personas que han tomado parte en los mismos hechos, delito, en los mismos hechos, para decirlo
más, abiertamente, más claramente, terminen teniendo decisiones contradictorias, lo cual en sí mismo no supone que ninguna de las decisiones sea equivocada. Bien, ahora quiero terminar dándole las gracias anticipadas por habernos hecho esta clase de derecho. Quiero terminar preguntándole lo siguiente. La libertad de expresión que ya había mencionado antes es un principio fundamental en las democracias, pero debido a las redes sociales, debido a las cuentas personales en las redes en el que cada ciudadano que quiere se convierte en su propio medio de comunicación y dice exactamente lo que quiere, pues esa libertad de expresión ha sido llevada a extremos perjudiciales para muchos y muchas, y para la propia sociedad. En los casos de juicios como este es particularmente pernicioso, en mi opinión, porque cada quien, si son defensores del procesado o del enjuiciado, entonces deslegitiman a la juez, deslegitiman a la fiscal, como en este caso, ponen toda clase de dudas, hacen campañas nacionales e internacionales en contra del sistema judicial, y si son sus opositores, están en el otro extremo de culparlo desde antes, de condenarlo desde el principio, de decir que si no hay una condena, entonces la justicia es corrupta, etc. ¿Usted le pondría límites a la libertad de expresión en los casos de los juicios de connotación penal tan inmensos como este que estamos tratando? Ese es un muy buen punto porque es un motivo de enorme preocupación hoy en día, no solamente en Colombia, sino fuera de Colombia. Las consecuencias de lo que se suele llamar los juicios paralelos. ¿Y por qué es un problema? Porque tiene dos facetas los juicios paralelos. Una faceta buena, una faceta de ventajas y una faceta de inconvenientes. Las ventajas de un juicio paralelo. Primero, lo acaba de mencionar usted, son ejercicio de la libertad de información y ejercicio de la libertad de expresión constitucionalmente garantizadas y protegidas. Una segunda ventaja es que son una forma más de esa publicidad que caracteriza a los jueces de los juicios penales que le mencionaba hace un rato, que le decía parte de la legitimidad de los procesos penales tiene que ver con su publicidad, pues esto es la manifestación más amplia de lo que es la publicidad y transparencia de los juicios penales. Y quizás una tercera ventaja de los denominados juicios paralelos es que suelen ser muy útiles en casos de corrupción, en casos de delitos sexuales y en casos de violencia de género, porque empujan las investigaciones penales que en condiciones normales, en delitos como los que le acabo de mencionar, corrupción, violencia de género y delitos sexuales, a veces no avanzan con la suficiente velocidad. Pero también los juicios paralelos tienen problemas, que es lo que genera las dificultades. Primero, pueden afectar la presunción de inocencia. Cuando los juicios paralelos muestran a una persona como culpable desde el comienzo, pues va a ser cada vez más difícil para un funcionario judicial absolver a una persona cuando la opinión pública o las redes sociales o los juicios paralelos la muestran como claramente responsable de un delito. Mientras en un proceso penal la regla general es que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y esa demostración de lo contrario, dice el código, tiene que ser con una convicción, con un grado de convencimiento muy cercano a la certeza. En los juicios paralelos, primero, no existe una presunción de inocencia, y segundo, nadie pide para estar convencido de lo que pasó una probabilidad rayana en la certeza o cercana a la certeza. Los jueces son imparciales por naturaleza. Un juez está formado para ser imparcial. En los juicios paralelos, en cambio, los ciudadanos de a pie no están formados para ser imparciales. En los juicios paralelos suele haber muchísimos más sesgos, especialmente cuando involucran personas públicas. A diferencia de los jueces, los actores de los juicios paralelos no suelen ser buenos perdedores. ¿A qué me refiero con esto? Que un juez a veces le ratifican las sentencias, a veces se las tumban, se las echan para atrás, y es el día a día de su profesión.
la gente que hace juicios paralelos en la calle suelen ser malos perdedores. ¿En qué sentido? En que no aceptan el... si no sale exactamente, entonces querían que lo absolvieran y lo condenan, entonces no aceptan que lo hayan condenado, no aceptan que la absolución o que la condena sean legítimas. Y ahí es donde vienen las acusaciones sobre si los tribunales fueron o no fueron imparciales, que si se aumentara mucho, si fuera muy fuerte esa presión, podríamos llegar a lo que mencionaba usted al comienzo del podcast, a cuestionar la independencia de la rama judicial y en casos mucho más extremos, que no creo que sea el caso en Colombia, a poner en duda ese elemento de la democracia colombiana. Entonces, en definitiva, esos juicios que llamamos normalmente juicios paralelos son, como decía parte de la doctrina lo dice, son juicios oblicuos porque terminan incidiendo en los procesos judiciales. No solamente afectan a los jueces, sino que afectan especialmente a los testigos, en especial cuando esos testigos han sido objeto de entrevistas, por ejemplo, por parte de los medios de comunicación antes de que el proceso comience. Uh-huh. Y uno ve también en la opinión pública o en redes sociales muchas veces la gente diciendo, mire, hay que detener a esta persona, ¿cómo es posible que esa persona la hayan sorprendido cometiendo un delito y no vaya a la cárcel? Todo esto lo que muestra es que los juicios paralelos tienen ventajas, son muy útiles, pero también tienen desventajas. Enormes desventajas. El problema es cómo balancear eso. Lo que sí le digo para responder directamente a su pregunta es que la solución no puede estar en prohibir que haya transmisión o información de los procesos y no puede estar en censurar la libertad de expresión. Se pueden buscar algunos límites que no restrinjan de manera fuerte o sensible la libertad de información y la libertad de expresión. Para los que quieran algo más de conocimiento técnico sobre esta discusión, curiosamente, este año la revista de Derecho Penal del Externado publicó un artículo sobre juicios paralelos de un profesor, un catedrático español que se llama Juan Antonio Lascurain, donde muestra toda la problemática de los juicios paralelos con sus ventajas y sus desventajas. Bueno, esta es una pregunta para una respuesta corta porque se nos acabó el tiempo, pero no puedo dejar de hacerla. Y es que hablando de la incidencia de las opiniones externas a los jueces en los juicios, están ni más ni menos ahora la incidencia que quiere tener el hombre más poderoso del mundo, que es Trump, en el juicio, por ejemplo, que se le está adelantando al expresidente Bolsonaro en Brasil por corrupción. Y hay muchos empujando, inclusive congresistas norteamericanos que conocen al uribismo y que conocen al expresidente, empujando para que Trump le haga un llamado como una exigencia, no es un llamado, es una exigencia al gobierno colombiano, en este caso al presidente Petro, para que no toquen a Uribe. ¿Esto es aceptable en las democracias o es inaceptable? Una cosa corta, pero que quisiera que fuera muy contundente en su respuesta. En la medida en que pueda ser calificada como una injerencia de un gobierno a otro, pues evidentemente sería indebida. Ahora, en la medida en que eso sea simplemente el ejercicio de la libertad de expresión de una persona, pues es muy difícil censurarla, porque volvemos justamente a la discusión que mencionábamos hace un rato. ¿Hasta qué punto puede uno censurar las opiniones de una persona cualquiera, sobre la forma como se adelanta un juicio o sobre los resultados de un juicio? Ese es el gran problema de los llamados juicios paralelos. Muchas gracias, doctor Yesid, por todas sus luces y sus explicaciones. Gracias por estar en nuestro podcast en la revista Raya. Muchas gracias a ustedes, Cecilia. En La Raya, con Cecilia Orozco, un podcast de Revista Raya. Cada semana, un nuevo capítulo.